Estimados amigos y amigas, nos volvemos a encontrar ante estos desafíos históricos. Uno de ellos, el del Perú, clave, es la desigualdad. Somos un país donde la mayoría amplia de los peruanos vive en condiciones de desventaja, en condiciones de opresión, en condiciones de miseria, de explotación. Y un pequeño grupo, una plutocracia financiera, acumula las ganancias, las saca fuera del país, se enriquece con la explotación del conjunto de los peruanos. Ese problema, este 28 de julio, va a ser presentado dramáticamente por el gobierno, ocultando las verdaderas cifras. Por eso en esta oportunidad queremos empezar explicándoles qué pasa con esa mayoría de peruanos. Y la pobreza que ha pasado, ¿qué tiene que ver con la desigualdad, estas condiciones de trabajo? Tiene que ver con que en los últimos años hay una boca de cocodrilo que se ha ido creciendo, lo que crece más las utilidades y disminuyen los ingresos del pueblo. Podemos verlo con unas rápidas tomas. Esto es lo que un trabajador podía adquirir. Anteriormente, con su salario mínimo, el trabajador podía adquirir esta cantidad de bienes para subsistir. Ahora, con esta gran cosa del ministro, con su salario un trabajador puede adquirir estos bienes para subsistir. Fíjese la desigualdad en estos años. En ese mismo periodo de años, vamos a dar la vuelta a la tortilla. La ganancia de los grandes empresarios. ¿Qué ha pasado con los grandes empresarios? Su ganancia les da, ¿para qué le da su ganancia? Su ganancia hace unos años era de este volumen. Su ganancia actualmente, ¿cuál es? Esta. ¿Recuerdan? Era la inversa para los trabajadores. Esa es la desigualdad. Los trabajadores del campo, de la ciudad, del sector público, del sector privado, todos ellos han tenido esa inmensa disminución de sus ingresos en cuanto a lo que consumen, en cuanto a la vida. Mientras que los grandes empresarios, en particular una plutocracia indolente, apátrida, que maneja los bancos y maneja los negocios, ha tenido este colosal incremento. No nos olvidemos de esto. Pero continuemos. Tiene empleo una parte muy pequeña de la población. Empleo formal. O sea, con una fábrica, con un empleo remunerado, con determinados derechos. La mayoría del Perú, lo que se llama empleos informales, sea de micro o de pequeña empresa, inclusive de mediana empresa. Y dentro de la gran empresa una parte también es relativamente informal. La mayoría del Perú no tiene derechos plenos. ¿Cómo se grafica esto? En que no rigen las leyes laborales, en que no tiene los salarios adecuados, en que no tiene un régimen de pensiones, en que no tiene la protección interna del trabajador. Ya la legislación peruana que este gobierno acaba de llevar al máximo de la precarización y que quiere consolidarlo el 28 de julio, ha significado de que tengamos en los hechos la desprotección del trabajador de su ambiente laboral. En los hechos tengamos la anulación del acceso del trabajador al contrato de trabajo. No lo puede tener físicamente para defenderlo, para registrarse. Tengamos el hecho de que las obligaciones del empleador en salud del trabajador han desaparecido. Se han vuelto a esfumar. Más aún, la fiscalización que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo sobre el régimen laboral la han prácticamente suspendido, la han reducido a casi nada. Y el pliego de reclamos, o sea que los trabajadores se reúnan para reclamar. En el sector público no han desaparecido, todos los trabajadores del Estado. Y en el sector privado lo están reduciendo prácticamente a casi nada. Y todavía falta algo más. Las empresas pueden hacer ceses colectivos, pueden votar a los trabajadores y pagar un ripio. Eso ya está vigente. Esa es la reforma laboral que el gobierno ya está haciendo y quiere hacer más todavía. ¿Qué más quiere hacer el gobierno? El gobierno ha planteado algunas medidas que son graves y que la va a tratar de alguna manera consolidar ahora que se viene el 28 de julio. Las está anunciando ya. El ministro de Trabajo ha tenido la sinvergüencería, porque no tiene otra palabra, de decir que una familia puede vivir con 850 soles al mes. Y uno dice, caramba, este ministro nos está ocultando algo. 850 soles al mes quiere decir 28 soles diarios.
Quiere decir, en una familia de 4 personas, que es la mayoría de familias, 7 soles por persona diario. ¿Quién vive de esa forma en el Perú? Los pobres, ciertamente. Los pobres viven así. El gobierno, no contento con esto, quiere todavía incrementar más. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? En el Perú, la mayoría son micro y pequeños empresarios y trabajadores eventuales o trabajadores que sobreviven con las justas. ¿Recuerdan lo que acaba de ocurrir aquí nomás en las Malvinas, donde 2 trabajadores estaban arreglando para vender fluorescentes, cambiándoles el etiquetado de China a otro país? Y fueron calcinados al estar trabajando en condiciones de esclavitud. Esclavitud que hay en las zonas mineras, esclavitud que hay en zonas agrarias, esclavitud que hay en muchas partes del país, o semi-esclavitud, como la que se quiere plantear en general para el régimen juvenil, o que plantean en algunos sectores de las MIPES. Bueno, ese régimen laboral, el gobierno quiere ahora hacerlo extensivo. Quiere acabar con los derechos básicos para los trabajadores de diversos sectores del país. La legislación laboral está orientada a esa política. Primera medida entonces del gobierno que anuncia es extender la precarización del empleo. Eso se le llama flexibilización del empleo. Segunda política que el gobierno anuncia, plantea que va a prácticamente licuar las posibilidades de que el trabajador obtenga mejoras en el proceso de trabajo. Va a licuar los pliegos de reclamos, los derechos sociales, va a licuar la participación de utilidades, va a licuar las posibilidades de tener documentos sobre su trabajo. Todo eso lo va a licuar con la fórmula que está planteando en la legislación laboral que quiere implementar prontamente. Y todavía el gobierno dice que va a anular la compensación de tiempo de servicio. Esto, el trabajador ganaba una determinada cantidad cada año, ahora lo va a convertir en un seguro del desempleo. Quiere anular eso para que el seguro del desempleo sea una miseria. ¿Y se lo den a quién? La CTS era del trabajador. El seguro del desempleo va a ser de los bancos. El trabajador va a tener que pagar por eso. Es el sistema de las AFP, son de fondos privados de pensiones, en los cuales nosotros tenemos que pagarle a las AFPs para que ellos hagan con nuestra plata sus negocios. Y si les sobra algo, nos dan un poquito de miseria. Ese sistema privado de pensiones está en crisis, está en quiebra. Y a eso se agrega, están privatizando además la educación. Y la educación es fundamental para la capacitación. Tenemos la mayor cantidad de población joven que debe ser capacitada tecnológicamente y en diversas profesiones para entrar al régimen de trabajo. ¿Qué está ocurriendo? Que la población joven está condenada a sistemas de formación muy malos o simplemente a trabajar. La mayoría de jóvenes que trabajan sin derechos, trabajan sin ingresos, trabajan con las justas. Y a eso le quiere agregar el gobierno un sistema de formación juvenil donde no va a formar a los jóvenes, los va a utilizar para meterlos a las empresas. Estas puedan despedir a los trabajadores que tienen contratos sin término y pueda a los 6 meses votar a los jóvenes, volver a contratar a otros y así hacer que el seguro social se desfinancie y le pague esos negocios al empleador. Eso es lo que el gobierno está preparando. Eso se llama la sobreexplotación laboral. Se ha planteado ya una jornada de movilización nacional y se prepara un gran paro nacional. Para ese gran paro, para exigir al gobierno que se respeten los derechos que el Perú tiene establecidos en la OIT, que los trabajadores tienen ganados en su lucha social y sindical, que todo el pueblo, obreros, campesinos, clases medias, trabajadores de las MIPES, trabajadores de diversas empresas, profesionales, sectores del Estado, todos tenemos esos derechos que el gobierno quiere anular, a jóvenes, a adultos y a personas de la tercera edad. Eso hay que enfrentarlo ahora. Se viene un shock antilaboral inmenso para incrementar más aún las ganancias de la plutocracia indolente. Eso lo veremos la próxima semana, pero ahora miremos al gobierno, escuchemos el mensaje presidencial y preparémonos para las jornadas de lucha en defensa de la patria, en defensa del trabajo y en defensa de la vida digna.